Cuando uno tiene un objetivo en la vida, primero está eso, ¿sí? Yo no fui a correr para salir en los diarios ni para hacer una demostración, fui a correr porque lo sentía. No hay muchas cosas en la vida que usted puede dominar, pero al auto puede llegar a dominarlo y le responde. Los triunfos en la vida son ocasionales, pero lo que queda en realidad son los amigos, que es lo más lindo que uno puede tener. Fangio, puntero ya de la carrera con gran ventaja sobre todos los demás competidores, mantiene a elevado promedio hasta cruzar la meta vencedor, asegurándose prácticamente el título de campeón del mundo con 36 puntos. El hombre en la vida tiene que tratar de ser el mejor, siempre, en cualquier cosa, pero nunca creerse el mejor, porque de cualquiera podemos aprender algo, nunca terminamos de aprender. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fangio la Leyenda. Estamos aquí al lado de un autos azul celeste, sinónimo de Francia, en el automovilismo internacional, porque hoy les vamos a hablar de aquella temporada de 1948 en la que Juan Manuel Fangio, como les contáramos, compitió con un auto, con una Maserati 4CL en las dos primeras competencias, una llevada a cabo en el circuito callejero de Palermo y la otra en la ciudad de Mar del Plata, en el circuito costero. Cumplidas esas dos carreras, les anticipábamos que iba a dejar de lado estas viejas Maserati 4CL que habían conformado un equipo en la Argentina a partir del ACA. Bueno, en este caso pasaba a tomar aquel ofrecimiento de Amadeo Gordini de correr una de sus unidades, una unidad de Fórmula, un Fórmula 2 en realidad, para competir en autos especiales en aquella temporada del 48, y iba a estar corriendo en el circuito Parque Independencia, allí en Rosario, y la última de las 4 carreras de esa temporada internacional, nuevamente en el circuito de unos 4.500 metros de el paseo también en los lagos de Palermo. Marcábamos entonces temporada internacional, 2 carreras con Maserati y 2 carreras con Cinca Gordini. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Lo dicho, Juan Manuel Fangio decide utilizar el liviano Cinca Gordini para llevar adelante las competencias en el circuito de Rosario, aceptando la invitación de Amadeo Gordini de utilizar una de sus unidades para estas competencias de autos especiales en la República Argentina. Habría de enfrentar a autos poderosos, como aquel Alfa Romeo que pertenecía a Wimil, pero que iba a ser utilizado por Barsi en esta carrera. También alguna Maserati potente como la que traía Villoresi para esta temporada del 48 y que ya había dado muestras de lo bueno que podían hacer en las 2 primeras fechas que se habían realizado en distintos escenarios. Uno, el de Mar del Plata, como decíamos, el otro también el circuito palermitano. En este caso, bueno, decíamos la carrera en el Parque Independencia, un circuito típico de los circuitos parque, con curvas intrincadas, bastante complejo, pero un circuito de corto recorrido, 2.180 y tantos metros, que, bueno, al Cinca le podían dar una oportunidad. Juan Manuel Fangio, contento de ser parte de este equipo, porque iba a ser compañero del gran campeón europeo Jean-Pierre Wimil, aquel que había alabado las condiciones de Fangio un año anterior cuando había sido entrevistado por los periodistas del equipo. Ya había puesto de manifiesto esto de ver que en la Argentina había pilotos que estaban a la altura de los propios europeos. Bueno, así se dio la cosa. 31 de enero, sábado, clasificación en este difícil circuito rosarino, y el mejor tiempo lo hizo un argentino, fue Oscar Gálvez con el Alfa Romeo 308. El segundo lugar lo hizo Juan Manuel Fangio, superando por casi un segundo a su compañero de equipo Jean-Pierre Wimil, que fue el tercero. El público exultante, lógicamente, con 2 argentinos en los primeros lugares. Bueno, se llenó Rosario, la cuna de la bandera. Rebasó todas las posibilidades de alojar gente en los hoteles, dormían en los autos, dicen, para poder ser testigos de lo que iba a ser la carrera del día siguiente. 1 de febrero de 1948, esta carrera en el Parque Independencia se largaría a las 5 de la tarde, y allí
Ni bien comienza la carrera, Oscar Gálvez toma la punta. Lamentablemente se zafa la segunda y queda patinando por allí Juan Manuel Fangio y pierde varias posiciones. La punta de la carrera entonces es para Gálvez, seguido por Villoresi, Güimil, todos aquellos que van detrás del piloto argentino. Al cabo de la primera vuelta sigue siendo Gálvez el puntero, pero Juan Manuel Fangio puede remontar 2 posiciones en la primera vuelta y ya el público empieza también a vitorear al otro argentino que estaba dando batalla. Bueno, al cabo de unas cuantas vueltas, para la 10ª por caso, Fangio, que venía quinto, pasa a la cuarta posición y sigue avanzando para en 2 vueltas más ya estar detrás del tercero, que era Chico Landi, el piloto brasileño. Entran juntos en una curva, se mueve un poquito la cola del auto del brasilero y puede meterse Juan Manuel Fangio y ante la algarabía del público ya ocupar una posición de privilegio. Quedan entonces en la batalla Gálvez primero, segundo Güimil, tercero Fangio, y la gente que empieza a pensar lo que puede llegar a ser la definición, tremenda definición de esta carrera. Los 2 grandes pilotos de la República Argentina del momento, Gálvez, Fangio, enfrentando al gran campeón europeo Jean-Pierre Güimil. El fragor de la batalla iba dejando autos al costado del camino, al punto que en la vuelta número 15, lamentablemente, Oscar Gálvez debía entrar por un problema de diferencial a boxes. Quedaban Güimil y Fangio en la punta de la carrera. El valcarceño superaba al francés para convertirse, luego de aquella fallida largada, en el líder de la competencia. Iba a ser una lucha palmo a palmo entre los 2 competidores del equipo Cinca Gordini. Al cabo de unas vueltas, Güimil superaba la línea del valcarceño y así se mantuvieron en franca lucha hasta la vuelta número 30, donde sorpresivamente la máquina de Juan Manuel Fangio empezó a perder rendimiento y perder posiciones. Ingresó a boxes, notaron, ya lo había notado en la clasificación, el valcarceño, una fisura, más allá que le cargaron agua, una fisura en la tapa de cilindros era el inconveniente, salió a la pista, pero al cabo de unos pocos metros debió desertar. El gran campeón europeo, con toda su sabiduría y su manejo fino, llevó el auto a la victoria, fue el ganador. Segundo iba a ser Chico Landi, el piloto brasileño. Tercero, Villoresi, en aquella competencia desarrollada, decíamos, en el Parque Independencia de Rosario, tercera fecha por la temporada internacional de 1948, Juan Manuel Fangio corriendo para el equipo Cinca junto a Jean-Pierre Güimil, pero habiéndose ganado no solamente el aplauso del público en Rosario, sino también el reconocimiento de pilotos europeos y de la prensa internacional que ya lo ponían en un lugar destacado. Quedó con el récord del circuito, había marcado las 2 vueltas más rápidas a más de 93 km/h de promedio el piloto valcarceño, que en definitiva iba a quedar marginado de la prueba, pero iba a dejar bien en alto el nombre de los pilotos de la República Argentina. Sobre esta carrera diría Juan Manuel Fangio, sabía de ese inconveniente o esa falla que estaba mostrando el auto ya desde la misma clasificación. Igualmente me sentí muy cómodo manejando este tipo de vehículos livianos y con buena potencia para ese tipo de trazado como era el intrincado circuito Parque de la Independencia de Rosario, con la satisfacción además de haber podido compartir el equipo con quien era un ídolo, Jean-Pierre Güimil. Compartían así los argentinos y europeos en estas temporadas internacionales esta posibilidad de medirse y pensando ya después en lo que podría llegar a ser más adelante su participación también en Europa. Hablamos de aquella tercera fecha correspondiente a la temporada internacional de 1948. Vamos a establecer una breve pausa y nos vamos a meter en la última de las carreras. También con este Cinca Gordini enfrentando a los ases europeos y a los buenos valores argentinos, pero ya en un circuito más complejo para este tipo de unidad. Nos referimos al circuito que también es un paseo, el Paseo Fangio hoy, en el coqueto barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La temporada internacional del año 1948, destinada a autos especiales, corrida en la República Argentina con la participación de los ases europeos y los pilotos argentinos, llegaría a su fin en febrero, fines de febrero ya,
pero de ese año 1948, nuevamente en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, el circuito entre los lagos de Palermo, sería el Gran Premio Dalmiro Varela Castex, el que reuniría a todos estos haces del volante para el desarrollo de esta carrera. Juan Manuel Fangio utilizaría nuevamente el Cinca Gordini, aprovechando esta invitación de Amadeo Gordini de utilizar sus autos, un auto liviano de unos 400 kilos de peso, pero lamentablemente para este tipo de escenario falto de velocidad. Cambiaron la multiplicación, el tipo de rodado, pero igualmente seguían perdiendo. En la larga recta, por caso de este escenario, frente al edificio de obras sanitarias, estaba perdiendo entre 8 a 9 décimas por vuelta. Los vehículos más potentes en esa recta daban una velocidad final de 240 kilómetros por hora, 240 contra 200 que apenas alcanzaba a agarrar el Gordini. Bueno, igualmente, con la satisfacción de lo logrado en Rosario, más allá de no haber ganado, pero haberse quedado con el récord y haberse mostrado competitivo frente a los pilotos europeos, encaró esta competencia Juan Manuel Fangio con la intención de devolver la gentileza a Amadeo Gordini de invitarlo a ser parte del equipo, como decíamos, junto a Jean-Pierre Wimille. Última fecha para esta temporada internacional, entonces, el circuito de Palermo, el escenario para esta definición. La carrera se disputaría el sábado 14 de febrero, por lo cual el viernes 13 se llevó a cabo la clasificación. El más rápido, nuevamente Oscar Gálvez mostrando el poderío de su auto. Detrás Barsi, también poniéndose en los puestos de vanguardia. Iba a terminar séptimo Juan Manuel Fangio, como decíamos, con una máquina de menor potencia en esta clasificación. Desde este lugar estaría largando en la segunda fila. Recordamos que las filas eran más nutridas, de 3 y 4 autos incluso, sobre todo en las anchas avenidas, en este caso porteñas. Bueno, el día sábado a las 17 sería el momento de la largada y allí Oscar Gálvez nuevamente haría la punta de la competencia. Se mantuvo por delante, pero en la vuelta número 10 iba a ser Villoresi el que iba a tomar la punta de la carrera. Fangio seguía allí tratando de mantenerse competitivo, pero la máquina no le daba la posibilidad. Llegó a decir, en las rectas me pasaban como parado. Ingresó a boxes, trabajaron sobre el auto, pero igualmente tenían inconvenientes. El que seguía dando batalla era otro argentino. Y hablando de argentinos, se había colmado el escenario, había muchísima más gente, se había duplicado la cantidad de gente que había estado hacía un mes en la primera cita allí en Palermo. Esto a partir de los buenos resultados que habían tenido los argentinos en las carreras de Mar del Plata y Rosario respectivamente. Bueno, allí lo vieron los argentinos a su representante, Oscar Gálvez, dar batalla con Villoresi en la punta de la carrera. Faltando poco para el final, Gálvez entró a reprovisionar combustible al sector de boxes, pero de una manera inentendible sus mecánicos tardaron demasiado, mucho, y eso hicieron que Villoresi pasara a la punta de la carrera y sacara una ventaja que era indescontable. Juan Manuel Fangio hacía abandono de la carrera porque no tenía una herramienta como para poder ser competitivo. Cumplía así con la palabra empeñada con Amadeo Gordini de correr sus autos en la temporada argentina. Wimille tampoco pudo hacer nada con toda su experiencia en el circuito de Palermo. Lo dicho, Gálvez, Villoresi, Gálvez fueron los que dieron el gran espectáculo. La victoria iba a ser en ese final abrupto para el piloto italiano. El argentino iba a hacer su escolta. Terminaba así esa temporada de 1948 en la República Argentina de la mano del Automóvil Club y, como decíamos, en esta posibilidad de que Juan Manuel Fangio fuera partícipe de la misma, las primeras dos carreras corriendo con una Maserati 4CL a partir de aquella propuesta de Laca y don Pancho Borgonovo. Y luego cerraría con esta participación a partir de la generosidad de Amadeo Gordini, con el que seguiría ligado. Ya vamos a contar más de esta historia, porque en Europa también podría correr uno de sus autos. Decíamos, esta chance de ser parte de esta temporada donde los argentinos, Gálvez y el propio Fangio, se mostraban en igualdad de condiciones con los grandes campeones de Europa. Esto permitiría también o alentaría a que el Automóvil Club Argentino llevara a cabo en esa temporada de 1948 un viaje a los Estados Unidos y a Europa para que los pilotos no solamente vieran las condiciones en que se corría, tomaran conocimiento, sino que vieran autos, medios mecánicos
como para poder llegar a competir en algún momento de igual a igual contra los pilotos europeos. Temporada internacional de 1948, de la que hemos hablado aquí en Fangio la Leyenda, la completamos de esta manera con las imágenes de este muy lindo Cinca Gordini que se encuentra en los talleres en este momento, reparándose por parte de quien es el mecánico de la Fundación Fangio. Decíamos, aquí los autos toman vida, cobran vida y se los mantiene permanentemente en las mejores condiciones y en condiciones de rodaje. Bueno, el Cinca Gordini fue del que hemos estado hablando en este programa. Vamos a hacer una pausa y tras la misma vamos a encarar el último bloque precisamente mostrando esta unidad en taller, hablando un poquito con el mecánico, también recordando un poco de la historia de Amadeo Gordini, este fabricante de autos, algo muy breve de Jean-Pierre Wimille, porque vamos a dedicar un espacio más importante para este gran campeón, el gran campeón europeo que visitó la Argentina y que destacó a la figura de Juan Manuel Fangio. Y en el próximo bloque también el ingeniero Barragán nos va a hacer una semblanza o un comentario acerca de esta relación que lleva el título así de este programa, esa relación entre Fangio y Amadeo Gordini. El tercer bloque dedicado siempre a las acciones de la Fundación Fangio, en este caso al lado de esta berlineta Cinca Gordini, porque estamos recordando esa historia de Amadeo Gordini. Amadeo Gordini también llamado el mago porque fue un gran constructor. Para tener en cuenta, Amadeo Gordini nació un 23 de junio, justo un día antes de la fecha de nacimiento de Juan Manuel Fangio, nada más que nacido en 1899. Nacido en Italia, en la Emilia-Romagna, se constituiría en uno de los grandes fabricantes de autos. Primero, autos de competición, sobre todo para la Fórmula 2, como el Cinca Gordini del que hemos estado hablando y mostrando en imágenes, pero también distintos tipos de vehículos como esta berlineta que luce orgullosa aquí en el museo. Decíamos que en los años 50 decide ser parte de la Fórmula 1 y así en relación con Cinca Gordini forman parte de aquellos equipos de la Fórmula 2 y de la Fórmula 1. Por ejemplo, con Maurice Trintignant como uno de sus pilotos. Luego sería Jean Vera debutando con un Cinca Gordini el que le daría la posibilidad de tener un podio, sus primeros puntos. Duró su participación en la Fórmula 1 hasta 1956. Gordini luego se uniría a Renault y recordemos todos, sería esta empresa francesa Renault la que le pondría a uno de sus modelos típicos y características el apellido de este gran constructor, Gordini. Todo lo recordamos precisamente de allí, esa relación con la marca francesa. Gordini moriría en 1979, habían forjado una gran relación de amistad y respeto con Juan Manuel Fangio, le daría no solamente la oportunidad de estar corriendo en la República Argentina con sus unidades, sino que el chueco, el de Balcarce, debutaría en Reims, no con mucho resultado deportivo, pero sí debutaría en Europa con una de las unidades fabricadas por Amadeo Gordini. Decíamos que para Juan Manuel Fangio también fue muy significativo en aquella temporada del 48 correr nada más ni nada menos que Jean-Pierre Wimille dentro de esta estructura del equipo Cinca Gordini. Ya vamos a dedicarnos a hablar de quién fue no solamente un referente del automovilismo, sino parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. El piloto Jean-Pierre Wimille, que visitó la Argentina, que descubrió a Juan Manuel Fangio y puso su nombre en lo alto. Sobre este tema, sobre la relación Fangio-Gordini y Jean-Pierre Wimille y aquello que se lograba como un reconocimiento en la revista L'Equipe, nos cuenta el ingeniero Luis Carlos Barragán. Gordini lo había apreciado a Fangio cuando vinieron a correr aquí al Parque Independencia con Wimille. Y le había prestado un auto a Fangio para que lo corriera justamente en equipo con Jean-Pierre Wimille, que era el hombre, antes de la Fórmula 1, el hombre de Europa, era el campeón europeo, lo máximo que había en francés, Jean-Pierre Wimille, que se mata justamente en aquel Palermo. Que cuando regresó a Europa después de la temporada del 47, ¿no? Había dicho, Dijo, he visto correr en la Argentina a un piloto que cuando le pongan en sus manos una verdadera máquina va a dar que hablar. Eso lo dijo a L'Equipe, a la revista L'Equipe, y yo lo festejé con él, con el chueco que me llevó a la revista L'Equipe. Le hicieron un homenaje allí en Francia, en frente
el río, una cosa en un yate, espectacular. No es tema de tu programa, pero sí es una linda historia. Es una linda historia porque el equipo es hoy lo que había nacido en un pequeño lugar de garage de una casa. Con esa persona que lo había inaugurado lo atiende a Fangio en ese yate, todavía no se había muerto. Y el equipo era un monstruo ahora, claro, que es la revista más importante de Francia en deportes. Bien, un lindo recuerdo, sí. Y todo surgido a partir de aquello, como decíamos, aquellas apreciaciones para un lugar tan significativo para vos como también lo es el Paseo Fangio, ahí en el circuito de Retiro, después lo que fue... de Palermo. De Palermo, y después lo que fue la carrera de Rosario para el Checo y mostrarse. Claro, le bate el récord de vuelta en carrera, el Checo con igual máquina, con un Cinca Gordini al más grande de Europa. Sí, no lo podía creer, dice el Checo. Claro, lo que pasa que él había visto, antes de largar la carrera, que tenía una cierta fisura en la tapa del cilindro, del Cinca de él. Y eso fue lo que termina rompiendo, y por lo que tiene que abandonar y no terminar la carrera ganándole o siendo segundo y pegado al campeón. Pero ya estamos hablando de un Fangio compitiendo de igual a igual con los haces de Europa. Por supuesto. Como contamos habitualmente, las historias de Juan Manuel Fangio no se remontan solamente a su etapa competitiva, sino que después hubo siempre muchos reconocimientos, incluso algunos de ellos se siguen dando en la actualidad. Nos contaba de uno de ellos el propio ingeniero Barragán, que junto a Juan Manuel Fangio tuvo la posibilidad de vivir esto allí en París. Vamos ahora a meternos en la diaria, en la del trabajo del mecánico sobre las unidades de la Fundación Fangio, porque en este caso Sergio Mojica nos va a mostrar los trabajos que se están haciendo sobre el Cinca Gordini para mantenerlo en condiciones. Hablábamos del azul francés para este Cinca Gordini, y Sergio, también comentábamos en la nota del trabajo en el taller para mantener vivos los saltos del museo. Lo hemos hablado ya cuando comentábamos los de las baquettes, por caso. Y acá, un trabajito en frenos estuviste haciendo. Sí, esto, bueno, como yo a veces te comentaba, algunos trabajos se pueden hacer en el museo o en el anexo, pero bueno, en este caso no, hubo que traerlo para acá, porque había que hacerle los frenos, hacerle bomba de freno, bueno, las 4 ruedas, entonces había que traerlo al taller. Ya cuando son cosas más grandes, yo ya lo traigo para acá y lo hago más. Primer contacto casi, bueno, si bien fue la Maserati, el primer auto con el que corre Fangio, digo, este Cinca Gordini, un auto de Fórmula 2 que después ya pasaría a ser Fórmula 1 con el Type 15, el Type 11 fue el primero que utilizaba Juan Manuel Fangio. Decíamos, un autito, un monoplaza liviano, un autito ágil, no tenía por ahí la velocidad para enfrentar a los grandes autos, a los grandes Alfa Romeo, pero digo, un motorcito de 4 cilindros en línea, sencillo dentro de todo. Sí, el motor es muy sencillo, un motor de 4 cilindros, tiene 2 carburadores. Y sí, es lo que hablábamos un poco con el tema de la arañita que le decían. Esto es una cosa similar, nada más que es un poquito más avanzado. Como hoy tiene los ejes un poco más, no es tan la trocha tan grande como era la araña que habíamos visto. Y sí, un poquito más sofisticado esto que aquello. Bien, con la posibilidad, como decía Juan Manuel Fangio, de sentirse cómodo manejando en un circuito donde había mucha curva y contracurva, como fue el del Parque Independencia, se le complicó ya en Palermo, porque en las rectas largas no tenía por ahí las prestaciones que tenían los autos más potentes. Pero decimos, una de las bellas joyas mecánicas construidas para estar exhibidas en el museo, y esto es responsabilidad mantenerlas siempre en condiciones. Sí, seguro. Yo las tengo que mantener andando, si caso que tengan que salir a rodar y eso, bueno, hay que ver el tema de freno, embragues, si no, bueno, se ponen en marcha allá, se mantienen el motor que esté en marcha y eso, pero bueno, ya cuando tienen que salir a rodar, se le hace un trabajo más completo al auto. Y el gran desafío al mecánico, ¿arranca? Sí.
Bueno, tal vez con la marsellesa de fondo tendríamos que despedirnos en el día de hoy. Hemos hablado de esta participación de Juan Manuel Fangio con el color azul de Francia, con los autos del equipo Cinca Gordini en aquella temporada internacional de 1948. Hemos hablado de la historia de Amedeo Gordini y ya estaremos remitiéndonos a su participación también en Europa con autos de esta marca. Lo que destacamos también son las acciones del museo, tanto en la palabra del ingeniero Luis Carlos Barragán, quien fuera presidente de la Fundación Fangio, como así también en el trabajo mecánico que lleva a cabo Sergio Mojica, permanentemente manteniendo en condiciones las unidades de este museo, al que invitamos a todos a visitar. Aquel que sea amante de los fierros no puede dejar de visitar el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio. Les recuerdo, abierto todos los días del año. La invitación a Balcarce ya está hecha. Disfrutá Balcarce, es diferente. Nos vamos, Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Fangio la Leyenda. Il padre